un orgullo, porque en realidad es la tercera edición de este curso, que empezó como tantas cosas que empiezan de la base con pasión y poco recurso, y luego se ha ido haciendo de un poquito de recurso y lo mejor de todo es que mantiene la pasión, porque cuando la pasión se pierde, mal andamos. La tercera edición, no hay duda alguna que para nosotros es una edición con un wake up, un despertar de una serie de elementos que queremos trasladar del área, esa área abstracta, esa área básica que cuando estudiamos medicina poco nos gusta en el campo bioquímico porque nos ocupa tanto tiempo y nos preguntábamos, yo incluido, ¿para qué necesito esto cuando sea médico? ¿Esto para qué lo voy a necesitar? Madre mía, que me han dado respuesta. Pero me han dado respuesta después de 20 años, pero sí, así ha sido. Realmente es que ahora lo que hago es justamente esto, es intentar entender en profundidad lo que está pasando con cada paciente para poder resolver el problema. O, por lo menos, para poder acercarnos a la visión más biológica del alivio y o de la resolución de la génesis de la patología que está cursando el paciente o de la sintomatología que tiene. No hay duda alguna tampoco que este es el curso que yo hubiese querido que me hubieran haber recibido en algún momento cuando iniciamos nuestra actividad en el campo del área bioquímica clínica. Eh, y lo buscamos, ¿eh? Y lo buscamos, y lo buscamos, y lo buscamos, y la verdad es que no lo encontramos con una base que nos permitiera ir entendiendo la parte superior de esta pirámide. Porque es que si no es así, todo lo que hagáis tiene una repercusión que puede ser buena, pero podría ser muchísimo mejor si tienes una base sólida. Entonces, hoy hemos decidido que este seminario se llame Sin base no hay solidez justamente por lo mismo. Si buscan el concepto etimológico de la palabra solidez, tanto con Z como con S, quiere decir por un lado u otro, en el caso de solidez con Z, que le da estructura, que le da sostén. En el caso de solidez con S, que le da dureza. Entonces ya no sabíamos si poner solidez con S y con Z a la vez, porque lo que queremos son esos dos conceptos. Es por ello que son 17 razones objetivas de la necesidad de manejo en el área básica e intermedia en medicina y nutrición ortomolecular. Esa es la base y eso es lo que queremos explicar. La primera diapositiva, por favor. Bien, ya tengo el selector aquí. Gracias. Ok, hacemos una comprobación que todo vaya bien, me dicen desde el punto de vista técnico. También, chicos, todos oyen. Buenos días a los que no se han ido incorporando recién. Me confirman, sí, todos me confirman. Marta me confirma, Alberto también, y todos están oyendo y escuchando perfectamente. Así que si no, tienen todo el derecho y el izquierdo a quejarse. Nos lo dicen enseguida, ¿vale? Muy bien, vamos allá entonces. Bueno, haciendo énfasis en lo que le decía anteriormente, nosotros empezamos este curso primero con una semana de familiarización con la plataforma, porque este entorno Moodle de plataformas para formaciones y seminarios, cursos, máster online, es el presente y evidentemente el futuro de la formación. Nos guste o no nos guste. A mí tampoco me gustaba antes y la verdad es que le he cogido hasta cariño ya. Sin lugar a dudas es muchísimo más intuitiva y agradable poder hacerlo hoy. Y esto al principio muchos lo vemos como algo bastante difícil, sin embargo, el hecho de que lo empecéis a manejar es un beneficio impresionante. Ahorráis tiempo, tienes los recursos en el momento que tú quieras, tienes beneficios interesantes desde el punto de vista de la puesta en marcha de la práctica clínica asociada a estos datos. Y luego empezaremos con la introducción básica al área de la medicina ortomolecular, que creo que es fundamental porque con este contexto de la medicina y la nutrición ortomolecular en España pasó una cosa muy peculiar, que es que este concepto entró por una puerta trasera o lateral, digo yo, de la casa, ¿no? Entró sin tener una estructura muy objetiva para presentarse en el ámbito docente, sino que entró con la perpicacia, con la audacia, con el interés y con el esfuerzo de muchos colegas y de muchos nutricionistas, pero no estructurado. Y eso al ámbito
docente muchas veces le genera cierta incertidumbre. Bien, pues que lo que hemos intentado hacer estos 3 años es estructurar este fenómeno. Y entrando en tierra derecha, y que sí tiene que ver muchísimo con la ponencia de hoy, pues quisiera darle estas 17 bases o estas 17 razones, basado en las 17 bases que van a ser toda la materia del curso, que demuestran la interés de realmente conocer esto medianamente a fondo, digamos así, porque no pretendemos que los ojalá bioquímicos no lo somos tampoco nosotros, tenemos una bióloga molecular evidentemente dentro del grupo porque es parte del intento en profundidad constante de la obtención de datos, pero no queremos que desde el punto de vista clínico os hagáis bioquímico, queremos que controles la bioquímica desde el punto de vista clínico para que les sirva como una herramienta importante a la hora de conducir sus pacientes en la mejor situación posible. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del paso número 1, de los metabolitos o el metabolismo de los hidratos de carbono, que lo tocaremos en esencia, del metabolismo de la glucosa, de las rutas implicadas y su regulación, de todo esto nos va a hablar nuestra bióloga molecular Marta Pardo, que controla evidentemente con una destreza impresionante. Ah, amigo, pero ¿esto realmente es así tan abstracto? ¿O es más aplicable que lo que yo me imagino? No, es muchísimo más aplicable, sin lugar a dudas. Fijaros, este es el concepto que tienen la mayoría de los nutricionistas convencionales. Desgraciadamente se quedan en el ámbito de los macro y de los micronutrientes y contando calorías. Sabemos que los hidratos de carbono rinden 4 calorías por 1 gramo versus que las grasas rinden 9 calorías por 1 gramo, y esto hace que el mundo le haya echado la culpa a las grasas hace mucho tiempo y hasta la fecha, desgraciadamente, a pesar de tanta información publicada en el PubMed, publicada en el Cochrane, en las bases médicas, las mejores y mayores bases médicas mundiales y con acceso a la mayoría absolutamente free, libre, pues seguimos diciendo que el problema del sobrepeso y la obesidad está favorecido porque tenemos una ingesta importante de grasas versus hidratos de carbono. ¿Y quién piensa en el índice glucémico? ¿Y quién piensa en la carga glucémica, que es un concepto absolutamente importante para poner los ojos dentro de lo que está pasando con los hidratos de carbono, sobre todo de mediana y de carga alta y de alta carga glucémica, bien digo, en el origen del proceso de los fenómenos obesogénicos, en el origen de la hipertrofia depositaria, de la hiperplasia depositaria y de ese aumento de citoquina dependiente tan devastador desde el punto de vista clínico. Nadie piensa en eso, a pesar de que está absolutamente demostrado y escrito. No, esto hay que tomarlo en serio y esto nos va a permitir cambiar el paradigma que tenemos con este concepto. Luego, señores, cuando hablamos de que las grasas son las encargadas de inducir fenómenos obesogénicos. Hay que tener en cuenta un concepto que muchos investigadores en el campo de la nutrición bioquímica han dejado muy claro, y es la palatabilidad de los hidratos de carbono versus las grasas. Usted puede comer perfectamente hasta 2 kilos, 2 kilos y medio de hidratos de carbono al día, sin embargo, de grasas, si come más de 150 gramos, es vomitiva, es nauseabunda. De esta manera que esto es un tema de matemáticas, pero visto desde un punto de vista evolutivo y biológico. Y esto de la carga glucémica es importantísimo por el impacto que tiene la génesis de la resistencia insulínica, que es la madre del cordero en cuanto a las patologías de tipo obesogénica y cardiometabólica que nos están matando y seguirán matando, dicho sea de paso. Es así, nos guste o no. Recordaos que este concepto, que tiene muchísimo que ver en cuanto a la carga glucémica y la resistencia insulínica, hay que profundizarlo y lo profundizaremos sin lugar a dudas durante el curso, pero hay que profundizarlo porque nos va a dar una visión absolutamente diferente del enlace que hay entre el consumo de alimentos con alto nivel de glucosa, con alto nivel de almidón que se convierte en glucosa a posteriori, y con el impacto de que esa glucosa, en dependencia de cómo se acompañe con algún otro alimento o no, inclusive con la grasa, le bajamos o le subimos la carga glucémica, y que ese concepto de carga glucémica no está dado por más allá que por la capacidad que tiene el páncreas de emitir literalmente una liberación importante de insulina subsecuentemente con la ingesta de algunos alimentos con este volumen de glucosa. Y esa carga glucémica como concepto trae consigo una brusca y aumentada síntesis de insulina que aborda el torrente sanguíneo y que se encarga de pillar toda la glucosa circulante y enviarla de forma aguda, se gústese o no,
a tres órganos fundamentales, al tejido hepático, al tejido graso y al tejido muscular, produciendo o favoreciendo la entrada de estos componentes glucídicos a estos órganos, aunque se vayan a usar o no de forma relacionada con el ingreso al órgano propiamente tal. Cuando entra dentro del órgano y no se consume literalmente, la única opción que tiene es de transformarse en grasas y en guardarse literalmente, producir aumento de la síntesis de ácidos grasos libres primero, aumento de triglicéridos y ese concepto que realmente tanto nos gusta y nos van a oír hablar muchísimo dentro de todas las ponencias en el ámbito cardiometabólico, que se llama glucolipotoxicidad intramiocelular. Claro, porque a veces hablamos de lipotoxicidad y esto es glucolipotoxicidad intramiocelular. Cómo la glucosa en niveles altos y los lípidos producen una toxicidad dentro del músculo e inducen dificultades incluso para la próxima activación de los receptores GLUT4 y por ello para la captación de glucosa, produciendo en un futuro la famosa resistencia insulínica, que como les decía es la madre del cordero en la enfermedad cardiometabólica. Entonces no podemos quedarnos pensando que única y exclusivamente los hidratos de carbono, contando que un gramo de hidrato de carbono rinde 4 calorías y uno de grasa rinde 9. Podemos verlo al revés. Si nosotros necesitamos tratar a un paciente que tiene un cuadro obesogénico y necesitamos tener estos conceptos claros, tenemos que tratar de inducir una beta oxidación a expensas de los ácidos grasos. ¿Para qué? Para que aprovechar que con un gramo de grasa vamos a obtener 9 calorías, este paciente va a rendir mejor desde el punto de vista energético. Fijaros qué interesante y qué bonito cómo le podemos dar vuelta a la tortilla teniendo el concepto claro. Restricción de hidratos de carbono como primera línea en la diabetes. Señores, esto me llamó muchísimo la atención, acaba de ser publicado, es un tema muy interesante, por eso se los quise poner, porque, señores, es que estamos luchando con estos conceptos hace muchísimos años y aún hay muchos, pero muchos estudios que se publican avalando, intentando avalar que este no es el fenómeno fundamental. Pues esto está más que claro, está publicado y recontra publicado y recién publicado en esta revista tan importante en el campo nutricional. Dice Dietary Carbohydrate Restriction as the first approach in the diabetes management. O sea, es la primera aproximación que debes hacer en el manejo del paciente diabético. Y lo otro queda en una segunda opinión. Bueno, bien. Haciendo sinergia de la integración en el conocimiento y además pasando a un punto que tiene muchísimo que ver con el que acabamos de describir, hablaremos de metabolismo de lípidos, de transporte de lípidos, de lipoproteínas y de este es un tema muy interesante porque nos han invitado al grupo a ir al Congreso Internacional de Medicina Ortomolecular en Sao Paulo el próximo mes de junio. Y allí estaremos hablando justamente de paroxonase, de HDL, estaremos hablando de estas lipoproteínas y del impacto que tiene esto en la salud humana. Fijaros, realmente la low density lipoprotein o la lipoproteína de baja densidad es la mala de la película, es la que realmente es el colesterol malo. Eso lo tenemos todo claro. Estos siguen diciéndonos que es así. Sin embargo, hay un enorme grupo de publicaciones y además de actividad clínica de centros clínicos de referencia mundial que esto lo tienen más que claro. Señores, que la LDL o Low Density Lipoprotein está formada por dos subtipos de apolipoproteína o dos subtipos de lipoproteínas como es la apolipoproteína A y la apolipoproteína B. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque una es muy oxidativa y la otra apenas lo es. Y lo que se necesita tener en claro es que la relación que hay con los lípidos no es solamente de cantidad, es de calidad oxidativa del lípido, de capacidad oxidativa del lípido. Y evidentemente esto deja claro de que tiene una relación directa y proporcional con el estrés oxidativo. Mientras más estrés oxidativo haya, más oxidamos lípidos aunque estén en valores normales. Entonces esto es un tema que lo vamos a debatir con gusto durante el curso para haceros ver que la cosa no es como nos las pintan en ese perfil. Luego, LDL, inflamación y estrés oxidativo. Un LDL, por muy alto que esté, si no hay una inflamación en el endotelio, y si esa inflamación del endotelio es casi seguro que está acompañada con estrés oxidativo, nos va a oxidar el LDL. Entonces, la oxidación del LDL y la inflamación del endotelio permite la entrada por endocitosis del LDL al endotelio vascular y con ello la génesis de la patología cardiovascular. Si hay un LDL alto, no hay inflamación y no hay estrés oxidativo, no entra, no puede entrar. Es un tema
físico, es biofísico, es así. Luego hablaremos de las famosas HDL captadoras versus poco captadoras. Y esto es otra cosa. Oiga, que tener el colesterol, el HDL alto es estupendo, que me dijo el médico que eso es estupendo. Sí, 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 pero hay que ver si es una HDL captadora o no la es. Porque uno de los objetivos fundamentales del HDL es captar el colesterol en vía periférica, traerla al hígado para poder provocar literalmente la degradación del mismo a ese nivel. Pero si tienes alta un HDL que no sea captadora, entonces estás con un concepto falso y le estás diciendo al paciente que realmente no se preocupe cuando sí debía preocuparse. Y aquí veremos la actividad de las paroxonases tipo A, veremos qué bonito cómo se interrelacionan una serie de factores que podemos modificar a través de un concepto que es la base de este curso y de todo lo que se desarrolle en bioquímica clínica, que se llama nutrigenómica. Nosotros nos dedicamos a nutrir los genes o a modular los genes para que no se expresen o para que se expresen en dependencia de lo que querramos. Nutrigenómica. La nutrigenómica es la base de la bioquímica y de la medicina ortomolecular. Bien, triglicéridos elevados, ¿qué significan? ¿Cuántas veces tenemos en consulta pacientes que nos llegan con niveles de triglicéridos elevados asociados posiblemente a una ecografía abdominal? Si ya es que el colega que le ha visto le ha saltado la chispa cerebral y le ha pedido una ecografía abdominal paralelamente y encontramos una esteatosis hepática o un hígado graso no alcohólico asociado a triglicéridos elevados. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo no nos podemos explicar? Señores, si no vamos al ámbito bioquímico, esto es inexplicable, absolutamente inexplicable. Y es extremadamente importante, porque dicho sea de paso, volviendo atrás, el hecho de que tengáis triglicéridos elevados es un signo directo y proporcional que no están dando bien el ciclo de Krebs. No está viendo una adecuada anaplerosis en el ciclo de Krebs. Y posiblemente, muy posiblemente, la acetil-CoA formado a través del pirúvico se está derivando hacia la síntesis de triglicéridos. Y eso nos lo va a explicar Marta con detalle. Eso va a ser un arma que aprenderemos una vez y podremos aplicar infinitamente, resolviendo el problema de base a esos pacientes que tienen triglicéridos elevados, vienen a la consulta médica, se tratan con fibratos, a los 2 meses se les retiran los fibratos, vuelve a subir los triglicéridos elevados, porque la base está a nivel bioquímico y no a nivel farmacológico. Ok. Lo dicho anteriormente, en esta imagen tan bonita del proceso de aterogénesis y cómo participan literalmente el tema del colesterol LDL a nivel de este proceso de aterogénesis. Una vez que es oxidado, entra por endocitosis y ahí el macrófago pues forma la famosa Schwann cells o células espumosas para la génesis de la enfermedad aterogénica propiamente tal. Y de ahí en adelante no más. Acuérdense que este es el 50% de la enfermedad cardiovascular. Hay otro 50% que también tocaremos con gusto durante el curso. Luego, entramos en metabolismo de las proteínas y cuando leemos esto decimos, caramba, ¿y yo para qué quiero saber algo del metabolismo de las proteínas, de la excreción de los aminoácidos, de la glicosilación de las proteínas? Pues esto clínicamente, señores, es extremadamente interesante, extremadamente interesante. Primero, tener en cuenta que es una realidad y que muchos de ustedes lo pueden tener casi que 99, más que 99, 101% claro, pero hay otros que no, y no es infrecuente encontrarlo así. Proteínas y aminoácidos. Señores, las proteínas están formadas por aminoácidos. Y esto es importante. Y los aminoácidos, cuando se unen en cadenas más pequeñas, forman un concepto que son péptidos. Cuando hablamos de péptidos en medicinas de aquí y allá, muchas veces no sabemos de qué estamos hablando. Esto es importante tenerlo claro y parece muy sencillo. Y parece muy sencillo. Ah, oye, que yo le estoy indicando un programa dietético al paciente nuestro, porque me han dicho que un programa dietético proteinado le iría bien para perder peso y tal, y estoy utilizando proteínas de guisante, y estoy utilizando proteínas pia protein, estoy utilizando proteínas de vegetal fundamentalmente, y el paciente no me baja mucho de peso. Señores, ¿y por qué? Porque es muy importante tener en cuenta el valor biológico de las proteínas. El valor biológico es crucial. No es lo mismo unas proteínas con un valor biológico de 100 que un valor biológico de 150. El valor biológico es muy importante porque tiene relación directa y proporcional con la capacidad absortiva y la actividad de esos aminoácidos que van a rendir en diferentes puntos de forma muy interesante, sobre todo en el anabolismo humano y en muchísimas reacciones que lo veremos durante el curso con un detalle, literalmente espectacular. Hablemos de carga renal y proteína. ¿Por qué le echamos la culpa siempre a las proteínas de forma desmesurada con la carga renal? ¿Realmente son las proteínas o son compuestos que acompañan la proteína?
En la mayoría de las ocasiones, los compuestos que acompañan el catabolismo de las proteínas o su digestión, llámese de nitrógeno ureico, llámese nitrógeno ureico, justamente dicho, es uno de los factores que más induce carga renal. Es por ello que hay una diferencia notable entre que si te comes una ternera lechal o te comes un bistec de una vaca vieja, literalmente. ¿Cuál tiene más carga de nitrógeno ureico? El de la vaca vieja. ¿Cuál tiene más carga para producir ácido úrico? El de la vaca vieja versus la ternera lechal. Entonces, estas cosas son muy sencillas y no las tenemos claras y necesitamos tenerlas claras para hacer bien las cosas con nuestros pacientes. Luego, proteínas y carga renal. ¿Cuánto? ¿Cuánto le tengo que prescribir de proteínas a un paciente nuestro que le quiero hacer una dieta proteinada? ¿Lo que me dice Isonut? ¿Lo que me dice Medical Pro? ¿Lo que me dice Proteifine? No, no, no. Lo tienes que saber tú. Primero, ¿cuánto le debo calcular? 0,8 gramos por kilo, 1 gramo por kilo. ¿Qué grado de actividad física hace este paciente para poder yo calculárselo adecuadamente? 1.2, 1.5 en dependencia. Eso tenemos que saber hacerlo. Porque si no nos quedamos por debajo. Y si nos quedamos por debajo, el organismo ni tonto ni perezoso va a echar va a echar mano a la fuente de proteínas que es a nivel muscular y va a producir un estado de sarcopenia. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro. Y si nos pasamos, sí podemos producir aumento de la carga renal y hepática, dicho sea de paso. Luego, aminoácidos esenciales versus no esenciales y condicionalmente esenciales. Todos los aminoácidos tienen un funcionamiento igualitario, ni hablar. No tiene nada que ver, pero nada que ver. Todos los aminoácidos podemos seguirlo encasillando en ese concepto de esencial versus no esencial. No, los condicionalmente esenciales de los cuales este grupo que está aquí ha participado con creces en el trabajo de uno de ellos, muy importante, que lo vamos a mencionar con detalle durante el curso por la importancia clínica que tiene, dicho sea de paso, es fundamental. Y hoy en día hay docentes en el campo de la bioquímica clínica que esto no lo tienen ni asumido ni leído. Vaya, que lo asumáis o no es otra cosa, pero eso está absolutamente publicado como corresponde en revistas de un prestigio inexorable. Entonces, ¿a dónde vamos? Esto tenemos que tenerlo muy claro. Realmente los que son esenciales versus no esenciales para ver lo que puede faltar o no faltar en el componente dietético de nuestros pacientes. Porque, oye, recuerda, en nutrición y medicina ortomolecular tenéis que saber ponerle una dieta adecuada a un paciente. Por lo menos, debéis saber qué orientarle desde el punto de vista básico para poder ayudarle, porque el paciente que entre a la consulta en este campo y no sepa, no salga con un cambio en su alimentación basado en los antecedentes que tiene y lo que tú has logrado buscar, explorar, no has hecho nada. Eso es el paso fundamental. La primera pata de la mesa es que tenéis que meterte en la alimentación del paciente. Y luego, para meterte y regularla adecuadamente, tenéis que tener estos conceptos claros. Bien, proteínas, glicosilación de proteínas, ¿y esto qué es? Señores, ¿cuántas veces yo he dado dando ponencias presenciales, 300, 400 personas oyéndolo, dentro de ellos el 80-90% médico? He preguntado, ¿para qué le miden la hemoglobina glicosilada a los pacientes? La respuesta una y otra vez ha sido, la medimos, doctor, la hemoglobina glicosilada para saber cómo está el azúcar en los últimos 3 meses. Vale. ¿Y para qué tú quieres saber cómo está el azúcar en los últimos 3 meses? Hombre, para saber si realmente el paciente se está controlando el azúcar adecuadamente o no. Vale. Y si no se estuviera controlando el azúcar, ¿qué te quiere decir? Hombre, que está descontrolado. Vale. Y si está descontrolado, ¿cuál es el problema? Oye, ¿qué ha costado que me hayan dicho? Porque la hemoglobina glicosilada es un marcador de estrés nitrosativo, es un marcador de estrés celular, es un marcador de estrés oxidativo, es un marcador de daño celular. ¿Por qué produce la diabetes mal controlada polineuropatía diabética? ¿Por qué? Porque se produce un estrés oxidativo a nivel de la vaina de mielina, se produce un devaste importante de la síntesis fisiológica de la vaina de mielina, induciendo la polineuropatía diabética. ¿Por qué hay degeneración macular en estos pacientes más frecuente que en el resto? Porque hay más estrés oxidativo. ¿Por qué hay más patología cardiovascular en estos pacientes? Porque producen más estrés oxidativo. ¿Y qué es el estrés oxidativo? También lo veremos en este curso. Fijaros qué interesante, que aquí no hay nada abstracto. Esto es absolutamente clínico todo. Entramos en otra parte que es muy bonita dentro del campo de la medicina bioquímica clínica ortomolecular, como lo querramos llamar, y que dentro del campo de la medicina convencional espanta, literalmente espanta. Cuando yo como alumno tenía que aprenderme las enzimas del ciclo de Krebs, wow, era muy nefasto, muy negativo. Sin embargo, hoy es un deleite. ATP, ¿qué es ATP?
Adenosintrifosfato, claro, de acuerdo, perfecto. El ATP es igual a energía, y eso lo sabemos conceptualmente. Y la energía es igual a dos conceptos muy importantes. A vida, sin energía no hay vida, y a otro concepto importante, a salud. Porque tú puedes tener poca energía y aún tener vida, pero no vas a tener salud. Y es lo que pasa en muchos pacientes nuestros que están usando en muchos grupos celulares de muchos órganos un metabolismo predominantemente anaeróbico. Anaeróbico, un metabolismo anaeróbico versus un aeróbico. ¿Y por qué? ¿Qué relación tiene esto de lo que me está contando este hombre? Señores, porque en un metabolismo aeróbico, una molécula de glucosa y una de oxígeno producen 36 moléculas de ATP, de adenosintrifosfato. Sin embargo, en el metabolismo anaeróbico, una molécula de glucosa y evidentemente oxígeno apenas, porque por eso es anaeróbico, produce 9 veces menos ATP. Y si produces 9 meses menos ATP, lo menos que puedes producir es menos salud, literalmente. O sea, disminuye el rendimiento celular ostensiblemente. Es como si usted ganase 3.600 euros y de repente le dicen, mire, lo sentimos, pero ahora va a ganar 600 euros. ¿Cómo se sentiría? Llevándolo a un lenguaje coloquial. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué cosas tendría que hacer? ¿Cuántas cosas tendría que cambiar? ¿Cuánta homeoresis tendría que hacer? Eso lo pasa a la célula. Y de eso no nos enteramos en medicina, porque no nos interesa, no nos han formado en ese perfil, no nos han formado a medir actividad mitocondrial, no nos han formado a saber si el paciente tiene una disfunción mitocondrial temporal, que puede ser temporal, adquirida como corresponde y no netamente genética. Hablamos de disfunciones mitocondriales en medicina convencional, solo un plano genético. Y hay muchísimas disfunciones mitocondriales, unas temporales y unas temporales alargadas que se cronizan, que son absolutamente adquiridas. Esto es extremadamente importante. Y esto es ciclo de Krebs. Y esto es metabolismo. Hablamos de la oxidación del ciclo, hablamos de la anaplerosis, que es ese concepto tan interesante. Sabemos cómo va esto de que la glucosa se convierte inicialmente en pirúvico, luego en acetil-CoA, malonil-CoA y triglicéridos, y eso es lo que explicaría qué pasa con nuestro paciente, aquel que tenía los triglicéridos altos y una ecografía con esteatosis hepática, porque esos triglicéridos elevados inducen una resistencia insulínica primero a nivel hepático, por tanto la resistencia insulínica a nivel hepático induce una disminución del clearance de insulina, y no solamente ya tienes una resistencia, sino tienes un aumento de la concentración de insulina local, y la insulina es una hormona anabólica por excelencia que le sigue el cortisol. El cortisol es la hormona contrainsulínica y viceversa. Pero no solamente eso, vamos a aprender cómo la insulina aumenta el estímulo de la 5-alfa desaturasa y desencadena un aumento importante de la reacción inflamatoria, liberando ácido araquidónico de las membranas celulares. Y que esa es la fuente para producir prostaglandina y la fuente para producir ciclooxigenasa, la fuente para producir lipoxigenasa, la fuente para producir tromboxano A4, la fuente para producir vascular endothelial growth factor. Todos esos factores son los que nos están enfermando de problemas cardiometabólicos. Ah, pero existe otra vía, glucosa, pirúvico, oxalacético, ciclo de Krebs, cadena respiratoria. Hombre, eso es lo que debía pasar. Esa es la vía en la cual la glucosa entra al ciclo de Krebs en forma de oxalacético y el oxalacético en el ciclo de Krebs termina induciendo o favoreciendo la actividad de la cadena respiratoria y produciendo energía, produciendo calor, ¿vale? Y eso lo veremos con detalle durante las presentaciones. Pero estos conceptos son absolutamente básicos y no hay que aislarlo de la medicina clínica, absolutamente lo contrario. No hay que aislarlo. Cuando un paciente tiene una disfunción mitocondrial que la puedes medir, está actuando con un metabolismo anaeróbico por excelencia. Cuando un paciente tiene una rhabdomiolisis secundariamente a la ingesta de estatina con dolores musculares, está actuando esos grupos musculares con un metabolismo predominantemente anaeróbico. Esto es muy importante, muy importante. Luego, las rutas anabólicas, la biosíntesis y las funciones metabólicas de los ácidos grasos y de triglicéridos. Esto y las funciones de las membranas biológicas es fundamentalmente esencial si queremos tener una idea, aunque sea grosera o básica, de cómo funcionan nuestras células. Que al final de cuentas no puede haber enfermedad si no hay disfunción celular. Es una condición sine qua non. ¿Qué importancia tiene la composición de las membranas celulares en la clínica? Eso es fundamental. Tenemos ácidos grasos poliinsaturados del tipo omega 3, omega 6, tenemos ácidos grasos monoinsaturados, tenemos ácidos grasos de tipo saturados. ¿Cuánto necesitamos de ácidos grasos saturados realmente en la membrana? ¿Qué porcentaje es fundamental?
Esto es un tema que no controlamos. Muchas veces he hecho esta pregunta, me han dicho un 1, un 2%. Señores, necesitamos casi un 50% de ácidos grasos en las membranas celulares para que haya estructura de membrana. ¿Cuánto necesitamos de monoinsaturados? Sobre un 20, un 30%. Muy importante. Y el resto de poliinsaturados. ¿Cuánto necesitamos de los poliinsaturados omega 3 versus omega 6? Y del omega 3, ¿cuánto necesitamos de EPA, de DHA? ¿Cuánto necesitamos del omega 6, de GLA, de DIGLA, de araquidónico? Esto es fundamental. Si no sabes cómo funcionan las ventanas y las puertas y las salidas y las entradas de tu casa, no puedes saber cómo funciona adecuadamente una célula en tu paciente y en ti mismo. La importancia que tienen los ácidos grasos poliinsaturados en el nexo de la inflamación y la inflamación en el nexo del estrés oxidativo y el estrés oxidativo en un arborecer de patologías. La importancia que tienen esta composición de las membranas celulares porque es un target oxidativo. Cuando hay estrés oxidativo, uno de los puntos más débiles para producir oxidación son los puntos donde hay ácidos grasos. Claro, por supuesto que sí. La importancia que tiene saber que si estas membranas celulares no son rígidas, nuestra actividad hormonal se va a llevar a cabo adecuadamente. Y puedes tener un eje hormonal medianamente funcional que si las membranas celulares no están permeables, va a haber dificultad para que suba el receptor y capte la hormona libre para que pueda haber actividad intracelular. Esto tampoco lo tenemos en cuenta en medicina hoy en día. Lo tienen en cuenta los fisiólogos, los bioquímicos, y los clínicos no. ¿Y qué pasa entre unos y otros? ¿Estamos peleados? No puede ser. Si es el mismo paciente, es la misma ciencia. Entonces esto es muy bonito. Controlar esto es extremadamente fundamental para que podáis hacer con tu paciente cosas que desgraciadamente otros no están haciendo. Bien, hablaremos de nutracéutico, de incompatibilidad farmacológica de algunos, de ventajas biológicas. Y esto es un tema fundamental, porque es que hoy en día el concepto de nutracéutico desgraciadamente es muy poco manejado la gran mayoría de profesionales en el área médica y paramédica. Y desgraciadamente es así, porque es un concepto absolutamente interesante de tenerlo muy claro, porque tú puedes hacer con nutracéutico lo que hacéis con fármacos, incluso sin los efectos negativos del fármaco, si es que lo sabes manejar adecuadamente. He ahí el clic, y eso es lo que queremos que aprendáis. A que lo manejes con distinción, lo manejes con soltura, a que no te ciñas a un protocolo, sino que tengas la capacidad de ir más allá, tengas la capacidad de manejar protocolos creados por ti mismo, basados en la situación real del paciente, que es muy dinámica. Eso es muy importante. Por eso es uno de los objetivos fundamentales de los nutracéuticos, es lograr una actividad terapéutica sin los efectos negativos secundarios y de interrelación negativa de los fármacos. El uso sinérgico, mejores y más rapidez de respuesta. Eso es fundamental. Si usted va a optimizar la beta oxidación, porque necesita que ese paciente pierda peso en grasa. O, miren qué bonito, porque necesita que ese paciente mejore la fracción de eyección porque tiene una insuficiencia cardíaca. Y miren qué cosa más chula dentro del campo de la bioquímica clínica. Estamos hablando de dos grupos de pacientes que no tienen nada que ver teóricamente uno que otro. O porque tienes un niño en consulta que tiene autismo y que tiene una disfunción mitocondrial. Y en cualquiera de los tres casos vas a necesitar aumentar la beta oxidación. Miren qué bonito, ¿eh? Y en cada extremo. Y después quieren que te hagas especialista en algo. ¿En qué te vas a hacer especialista? Si es que tenéis que hacer especialista en esto primero para poder entender qué pasa en las demás cosas. A merced de que no estoy criticando la existencia de especialistas en cualquier área. Estupendo. Pero si quieres hacer medicina clínica en profundidad, tienes que ser especialista en bioquímica clínica o tienes que haber cursado como Dios manda y aprobado, entendido y aplicado como Dios manda estos conceptos. Vale. Tanto en uno como en otro, como en el tercer grupo de pacientes que les hablé, vamos a necesitar mejorar la beta oxidación. ¿Y para ello qué usamos? Para ello usamos un transportador de ácidos grasos hacia el interior de la mitocondria. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama ese transportador? Ah, es un aminoácido modificado que se llama L-carnitina, y que puede ser acetilado y se llama acetil L-carnitina. Vale, de acuerdo. Que utiliza mucho en el campo de la actividad física y para el control de peso. Vale. Y también se utiliza en los pacientes con insuficiencia cardíaca y con autismo. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer una vez que tenemos el ácido graso dentro de la mitocondria? Optimizar el rendimiento de la mitocondria. ¿Y cómo lo hacemos? Por la ya conocida y tan conocida coenzima Q10. Ah, estupendo.
Oye, que me enteré, que me leí un artículo ahí en la página web del grupo de Cefis que dice que los pacientes con insuficiencia cardíaca que consumen 300 miligramos al día de coenzima Q10, es una publicación que está hecha en un congreso de medicina de cardiología hace 3 años en Lisboa, demostraron que con 300 miligramos al día mejoraba la fracción de eyección ventricular. Estos pacientes reingresaban menos al hospital. Estos pacientes tenían una calidad de vida mejor. Ah, caramba, pues mira qué interesante. Ya estoy uniendo, estoy poniendo ácidos grasos al interior mitocondrial y estoy dando la chispa a las mitocondrias para que me empiece a producir energía. Fijaros, ya tengo una sinergia de dos elementos que son consecuentemente entendibles. No inventemos, porque ese concepto de que nos venden algunos laboratorios, de que ellos venden productos sinérgicos con dosis muy low, muy baja, en el campo de la medicina ortomolecular no funciona. Ortomolecular, lo vamos a ver en la ponencia de introducción. Orto, ¿qué quiere decir? Y molecular. Son el nivel adecuado a nivel molecular. Y el nivel adecuado está muy distante de los niveles bajos. Desgraciadamente es así. ¿Ok? Nutracéuticos adecuados, menos medicación, no hay duda alguna. No hay duda alguna. Eso se los puedo demostrar con todos nuestros pacientes. No hay duda alguna. El objetivo de esto nuestro es intentar modular rutas metabólicas, intentar resolver problemas que entendamos y los que no entendamos estudiarlo hasta que así lo logremos y luego ir retirando fármacos consecuentemente en dependencia de la capacidad de resolución de la situación. Nos retiremos un antihipertensivo de un paciente que toma 3 antihipertensivos, que tiene 75 años y que tiene una calcificación arteriolar importante porque puede terminar en la unidad de terapia intensiva al otro día. Hay que hacerlo con conocimiento de causa, pero se puede y es muy importante. Si tienes un paciente que tiene unos niveles altos de pentosidina porque tiene un Alzheimer o porque tiene un autismo o porque tiene un Asperger, fijaros qué interesante, o porque tiene un nivel de estrés marcado y quieres bajar esos niveles de pentosidina, tienes que utilizar una vitamina del complejo B que se llama vitamina B6, que ojalá la uses en forma de peridoxal 5-fosfato. Si usas esa vitamina B6, vas a disminuir los niveles consecuentemente de pentosidina. Pero esa vitamina B6, si tú le haces una analítica al paciente, al cabo de un mes, de 2 meses, va a dar unos valores altos de vitamina B6 y el médico tratante le va a decir, oiga, que tenga cuidado que usted está intoxicado con vitamina B6. ¿La intoxicación con vitamina B6 mata? No. En el caso más extremo, produce una sensación de acroparestesia en las extremidades inferiores, como si tuvieras una polineuropatía, y se retira y a las 48 horas desaparece. Y eso sucede con dosis por encima o con cantidades por encima de 1000 miligramos por decilitro, cosa que es muy difícil lograrla, pero es una herramienta fundamental para control de pentosidinas. Ah, oye, me enteré que si uso vitaminas del complejo B6, lo ideal es usar el resto de las vitaminas también, claro, sobre todo del complejo B, también. Eso es un concepto que lo vamos a ver con detalle. Esto es muy, pero muy importante. ¿Qué usos terapéuticos le puedo yo asociar al uso de algunos minerales? Señores, lo primero, una de las cosas que nos hace estar saludable o no es tener un sistema antioxidante adecuado. Y el sistema antioxidante está mediado por 3 grupos enzimáticos. Y esos 3 grupos enzimáticos tienen como cofactores 4 minerales extremadamente importantes. El zinc, el hierro, el cobre, uno más, el manganeso y el selenio. Tenemos que tenerlo adecuado. Ah, ¿y qué es tenerlo adecuado? ¿Tener un zinc alto y un cobre alto? No. Hay que saber qué relación debe haber entre zinc y cobre para que funcione la superóxido dismutasa citoplasmática. Punto. Ahí tienes un ejemplo evidente de que los minerales son un arma terapéutica estupenda y que no todo viene en la comida, desgraciadamente. Ácidos grasos, ni hablar. Posiblemente una de las cosas más estudiadas dentro del campo de la medicina bioquímica clínica es el impacto de los ácidos grasos. Y estoy hablando desde el omega 9 con su hidroxitirosol, que ha demostrado cosas muy interesantes recientemente en estudios en Andalucía, hasta los ácidos grasos omega 3, omega 6, que son cruciales. Y aunque lo oigas 100 veces, la mayoría de los colegas que le preguntamos en profundidad no controlan qué pasa con estos ácidos grasos, que son verdaderos moduladores de la respuesta inflamatoria, que son verdaderos reguladores y moduladores de la respuesta alérgica, que son verdaderos moduladores de la presencia de resolvinas, de protectinas, que son estructuras que nos hacen ser menos permeables a la patología. Esto es fundamental. Esto es absolutamente fundamental. El campo es que yo les diría conceptualmente que podéis, si sabéis utilizar, aprendes a utilizar con nosotros vitaminas, minerales, ácidos grasos, aminoácidos como elementos terapéuticos, puedes tener un vademecum de actividad
paralela al campo farmacológico, que uses el campo farmacológico en situaciones muy extremas, que es lo que habitualmente hacemos. Del tema de los aminoácidos tienes un pool impresionante. Como aunque un aminoácido, el más pequeño, el que le falta una cadena lateral, puedes inducir, favorecer la síntesis de colágeno y ayudar en una serie de procesos donde medien estados prequirúrgicos, postquirúrgicos, politraumatismo, el quemado, el accidentado, el paciente con artrosis de larga data, el paciente con una patología articular por un accidente de tráfico, es inconmensurable, lo veremos todo en el curso. Es muy interesante. O sea, no estamos hablando de cosas que no se puedan medir, es al contrario, todo esto se puede medir. Bueno, en toxicidad medioambiental y el impacto en la salud, este es otro tema que es desbordante en datos, literalmente desbordante en datos. Aquí Ruimán, que se encarga de hablar de toda esta parte, que es nuestro nutricionista, la verdad es que hace un abordaje amplísimo de este fenómeno. Yo quise resumírselo en 3 situaciones que me parecen absolutamente interesantes en correlación con las enfermedades que estamos viendo hoy en día y la salud de nuestros pacientes. Primero, la presencia de tóxicos medioambientales y disrupción endocrina. Esto es fundamental. O sea, tenemos una cantidad de, de alteraciones a nivel endocrino en pacientes jóvenes nuestros, en la muchachita joven que va a empezar a menstruar y tiene irregularidades menstruales y que desgraciadamente tras las primeras irregularidades menstruales está la visita al ginecólogo y la puesta de un anticonceptivo. No se preocupe, mamá, que es un anticonceptivo light, es muy suavecito. Y claro, los anticonceptivos por una fuerza absolutamente matemática y química, induce que la niña vuelva a tener sus menstruaciones mes tras mes e incluso que alivien sus dolores que son absolutamente fisiológicos y que no queremos que pase dolor, pero que todo esto se puede modificar desde el punto de vista con armas nutracéuticas sin tener que llegar a este nivel, porque aquí lo que estás haciendo es tapando un problema que hay de base, que a este nivel puede haber perfectamente lo que se llama la expresión nutrigenómica, o sea, esta paciente puede ser una portadora de polimorfismo para desarrollar un SOP, un síndrome ovario poliquístico, y la condición medioambiental está potenciando su expresión. Y lo que está haciendo el ginecólogo es tapando única y exclusivamente la sintomatología. Estos son los pacientes que después llegan con 25 años a la consulta con un hiperhirsutismo importante, un cuello corto, un abdomen central, siendo mujeres se han afeado literalmente. Además de eso, con un aumento de los triglicéridos y una estatosis hepática. Son cosas muy importantes que vemos todos los días. Luego, hay mucho más allá. O sea, hoy incluso se estima y que hay parte de una serie de casos de homosexualidad a nivel mundial tienen muchísimo que ver con la disrupción endocrina que se produce en los primeros años de la vida a nivel epigenético, teniendo en cuenta la condición medioambiental donde viven estos seres. Que, oye, que no hay nada malo en ser homosexual o no serlo, pero que en la expresión y en el desarrollo de la confirmación o de la selección biológica del sexo produce y actúan de forma importante los disruptores endocrinos. Por ponerle un par de ejemplos sencillos. Ahora, otra de las cosas que preocupan, la verdad es con crece, es el impacto de la toxicidad en los elementos carcinogénicos. Si tenemos, si tenemos el error o la necesidad de ir a comprar al supermercado día a día para poder alimentarnos, ahí dentro hay 200 carcinogénicos. Ahí dentro del supermercado. Estamos comprando 200 carcinogénicos, por lo menos en forma global. Y acuérdense que conceptualmente los carcinogénicos son productos que son capaces de producir el paso de un gen normal a un broncogen. O sea, son productos que son capaces de inducir una patología neoplásica que no tendría por qué despertar. Y esto es una realidad absoluta. Y la veremos con absoluto detalle también. Y luego, toxicidad y estrés oxidativo, ya es que es la debacle. O sea, el impacto que tiene la toxicidad medioambiental en el estrés oxidativo y luego veremos el estrés oxidativo en el desarrollo de las patologías es impresionante, literalmente impresionante. Si lo veremos con absolutamente detalle con las conferencias de Pablo durante la ponencia. Bien, una cosa que tiene muchísimo que ver con lo anterior y por eso ya esto entra en el módulo 2, en el tema de contaminación, estrés oxidativo y enfermedades relacionadas, es la capacidad que tiene nuestro organismo de tolerar parte de esta toxicidad o no. No hay duda, es que la capacidad de tolerar esta toxicidad nos va a hacer más resistente al desarrollo de la patología en etapas tempranas o más tardías, dicho sea de paso. Y aquí hay que tener en cuenta situaciones extremadamente interesantes y extremadamente importantes y que desgraciadamente apenas nos enseñan en el campo de la medicina convencional, que es la detoxificación hepática. Sabemos con creces que desde el punto de vista anatómico y funcional, el hígado es el órgano que más y mejor nos detoxifica. Y por ende, a pesar de saber eso, tenemos la percepción en forma general de que como es así, él pues
pues tiene todo lo que necesita. Y realmente no es para nada así. Realmente hay una serie de factores que sobrecargan conceptualmente la actividad hepática, la ingesta de alcohol, el excesivo trabajo, el fumador, la ingesta de fármacos, la inadecuada nutrición, los cuadros alérgicos, las intolerancias alimentarias, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, el estrés, los tóxicos medioambientales que lo vimos, los alimentos procesados. O sea, hay una serie de factores que favorecen consecuentemente la sobrecarga hepática. Y que, ojo, si queremos mejorar la sobrecarga hepática de nuestros pacientes, lo primero que tenemos que hacer es quitarle estos factores. Porque aunque usemos una herramienta estupenda para intentar modularlo, hay que quitar estos factores. Hay que llegar a un equilibrio. Y llegar a un equilibrio cuando estamos haciéndole daño a la estructura no significa reponer la estructura, sino dejar de hacerle daño también. ¿Ok? Hay que interiorizar consecuentemente en la fase 1, la fase intermedia y la fase 2 de detoxificación hepática. ¿Cómo somos capaces de coger un elemento absolutamente liposoluble y convertirlo en un elemento hidrosoluble para poder eliminarlo del organismo? Eso tenemos que saberlo, a ver cómo podemos optimizarlo en uno y otro paciente. En esa fase intermedia, la importancia que tiene el citocromo P450, que es como un gran embudo que al final está recibiendo una serie de nefastos tóxicos que él tiene que intentar literalmente detoxificar, o sea, volverlos menos agresivos, menos oxidativos, porque llegan en forma oxidativa a su nivel. La importancia que tiene el citocromo P450 con los fármacos, que muchos fármacos llegan en forma proactivo a nivel de citocromo P450 y este es quien lo activa literalmente. Por tanto, si tienes un citocromo P450 negativo, el fármaco va a tener efectos primarios muy bajos y efectos secundarios muy altos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, señores. Si es que no queréis utilizar y aprender nutracéuticos, tienes que por lo menos aprender estas cosas que son fundamentales para el día a día de nuestros pacientes. Por ello se ha creado Eugenomic, que es una página, es una institución dentro del campo de la nutrigenómica, formada por el profesor Sabater, entre otras cosas, entre otros colegas, que han hecho un estudio prolijo de la necesidad de estudiar polimorfismos asociados a la capacidad de toxificación del P450 y de otras estructuras que tienen un valor impresionante dentro del campo de la aplicación clínica en medicina. Otro factor extremadamente fundamental relacionado con la detoxificación hepática, señores, el metabolismo estrogénico. La importancia del metabolismo estrogénico y la relación con el cáncer de mama. Pues sabemos que una altísima tasa de patologías neoplásicas mamarias están relacionadas directamente proporcional con la capacidad en que metabolizamos o no los estrógenos, por una vía o por otra, por el 2, por el 4, por el 16 hidroxiestrona. Esto es fundamental. ¿Y saben quién actúa modulando este fenómeno? El señor liver, el hígado. Sí, señor, el hígado. El hígado es quien modula fundamentalmente la capacidad de toxificación estrogénica. Y esto es válido para el paciente en etapa premenopáusica, menopáusica y posmenopáusica. Y esto se puede estudiar y se puede modular y podemos transformar un paciente que tiene una actividad broncogénica a un paciente que pueda tener una actividad antioncogénica. Pero todo no se queda ahí. Fíjense lo importante que tiene, la importancia que tiene la detoxificación hepática con la resistencia insulínica y con la enfermedad cardiometabólica. Lo habíamos hablado anteriormente, el impacto que tiene a nivel de la resistencia insulínica hepática, que se genera como un factor fundamental para el desarrollo de la resistencia insulínica general exportada al resto de los órganos y la génesis de la enfermedad cardiometabólica. Luego, lo dicho con los fármacos, anteriormente ya lo mencioné, como usar un fármaco u otro con un adecuado funcionamiento del citocromo P450 va a permitir muchos menos efectos secundarios que efectos primarios y que vamos a poder utilizar un cuarto de la dosis del fármaco favoreciendo el efecto primario sin el secundario. Y luego, bueno, para ya ponerle la guinda a la tarta, hablar de detoxificación hepática en metales pesados es una de las cosas más bonitas que yo he aprendido en medicina. Es impresionante cómo los metales pesados hacen literalmente un destroce de la capacidad de toxificación hepática. Son literalmente malditos, porque ellos por sí solos crean y destruyen parte del proceso de que favorece la eliminación de ellos mismos. Son literalmente inteligentes, o sea, los metales pesados tienen una afinidad importante por los aminoácidos azufrados y producen un impacto fundamental en el deterioro del sistema de antioxidación endógeno, que uno de ellos, una de estas enzimas, tiene la capacidad de hacer un push out, una salida hacia el exterior de estos metales pesados. Esto es extremadamente interesante. Es muy bonito, le vamos a dar una caña profunda a este nivel entre Pablo y yo, porque creemos que esto es fundamental para tener bases sólidas para el manejo de los pacientes desde el punto de vista clínico. Sin esto no lo hay. De metales pesados, hace
tres años nos invitaron a dar una ponencia en el Congreso Internacional de Medicina Ortomolecular y Radicales Libres y Nutrigenómica en Sao Paulo, y nos invitaron a hablar de metales pesados. Y muy interesante porque la verdad es que fue una invitación a la revisión profunda. Esto es una realidad absoluta. Yo presenté la ponencia ahí, se llamaba Metales pesados, mitos o realidades. En realidad me di cuenta con el estudio prolijo de que de mito había muy poco y que de realidad tristemente había mucho, pero más aún es una realidad que apenas conocemos y además que no queremos conocer. Y esto es lo que es absolutamente triste. La presencia de metales pesados y polimorfismo. ¿Cómo la presencia de polimorfismo a nivel de las rutas de toxificación inducen, fundamentalmente a nivel hepático, inducen dificultad para expoliar los metales pesados que nos llegan por una vía y otra, y eso favorece el desarrollo de intoxicación crónica por metales pesados. ¿Cómo los metales pesados generan enfermedad cardiovascular? Es un tema que está absolutamente demostrado y publicado en el PubMed. Señores, publicado. Esto no hay cardiólogo que le pueda decir que no es así, no hay ningún profesional que le pueda decir que no es así, porque está absolutamente objetivado, publicado y estudiado. ¿Cómo los metales pesados, a través de esa prolija necesidad de contactar con aminoácidos azufrados, induce la inactivación de la glutatión peroxidasa, que es fundamental para evitar la oxidación del LDL colesterol? Y cómo los metales pesados inducen una disminución de la actividad del ciclo de Krebs, cómo los metales pesados alteran el pH, cómo los metales pesados dificultan consecuentemente la capacidad regenerativa celular, cómo los metales pesados inducen alteraciones en la anaplerosis, cómo los metales pesados inducen alteraciones en el estrés oxidativo, cómo inducen estados proinflamatorios, cómo inducen disminución del umbral del dolor. Bueno, es impresionante todo lo que concierne a esta aquí, que también vamos a ser bastante profundo, con el objetivo de que tengan una amplitud muchísimo más que la que tienen ahora en cuanto al manejo de sus pacientes. Luego, la posibilidad de hacer un diagnóstico de una intoxicación por metales pesados es absolutamente viable, y esto los pueden les puede abrir también el espectro terapéutico con otros pacientes. ¿Ok? Luego, metales pesados, estrés oxidativo y target neuroendocrino. Esto es fundamental también. O sea, al final de cuentas, hoy en día, dentro del nuevo lenguaje del autismo, del Asperger, del trastorno por déficit atencional, se tiene muy en cuenta como uno de los primeros factores el estrés oxidativo, y como uno de los factores concomitantes la intoxicación por metales pesados, y como ambos inducen y tienen una tendencia a inducir una alteración inflamatoria glial a nivel neurológico, que es funcional pero que devasta negativamente la calidad de vida del paciente. Los metales pesados, como devastan el sistema de antioxidación endógeno, ya se los comenté. Cómo los metales pesados tienen afinidad por la producción impresionante de pentosidinas, y esas pentosidinas, acuérdense que son moléculas de entrecruzamiento proteico que bloquean información entre una neurona y otra. Entonces esto es importantísimo poder manejarlo. Ah, amigo, y entramos en el 12º punto, que es absolutamente interesante y tiene que ver con todos los anteriores. Y fíjense que aquí todo tiene que ver, porque caramba, no podemos plantear un programa docente donde las cosas sean unas hablemos de agua y en otra hablemos de carbón. No, todo lo tiene que haber, tiene que tener un nexo, porque si no, no hay un conocimiento que vaya en profundidad, sino un conocimiento dispar. Y como dice nuestro gran amigo y catedrático de fisiología, el profesor el fisiólogo del ejercicio, Carlos Saavedra, vivimos en un mar de conocimiento con 1 metro de profundidad. Y el objetivo nuestro es que la parte del mar de conocimiento nuestro llegue a más profundidad para poder hacerlo de la mejor manera posible. Ok, radicales libres. Bueno, sabemos que los radicales libres y el envejecimiento son una teoría que se creó hace muchos años por Denham Harman, y que hasta la fecha no ha habido quien pueda dar un paso más allá en correspondencia con esta teoría de envejecimiento patológico. Denham Harman lo demostró, y yo creo, y todos los que estamos en este mundo sabemos que es así. El control de radicales libres es extremadamente fundamental, porque los radicales libres, si bien en exceso inducen patología sin lugar a dudas, y ya verán cuántas, que son muchísimas, es difícil que haya alguna que se escape si la falta de radicales libres es incompatible con la vida. Fijaros qué interesante. O sea, nuevamente el concepto de equilibrio vuelve a entrar en el ámbito del manejo en el campo médico. Luego, cómo los radicales libres y el nexo que tienen con el sistema de antioxidación endógeno para mantenerlo en un estado de óxido reducción adecuado, y en qué momento los radicales libres son verdaderos amigos o verdaderos enemigos. Esto es muy importante, son verdaderos amigos a través de una
de un concepto que es la famosa burst respiratorio, expresión respiratoria. En esa explosión respiratoria es a través de la cual nuestras bacterias en presencia de cloro liberan mieloperoxidasa e inducen la producción brusca de radicales libres. La mieloperoxidasa y el cloro, estamos hablando, es literalmente exactamente la lejía, y lo que produce es un aumento importante de la producción de radicales libres para combatir bacterias, para combatir procesos de agresión al organismo. Por tanto, en un paciente que tenga un proceso infeccioso, el abordaje, darle antioxidante a esos pacientes le hace mal, literalmente. Por favor, que los he visto y mucho. He visto muchos colegas dentro del campo de la medicina ortomolecular, bioquímica y la medicina biológica en general, aportarles antioxidantes en dosis alta en pacientes que tienen cuadros infecciosos. Y eso es un error garrafal, lo estáis matando, le estáis quitando las herramientas con que tu sistema inmune se está defendiendo, te estás provocando una inmunodepresión. Por eso es que hay que saber cuándo son amigos y cuáles son enemigos para poder intentar modular este fenómeno. En la génesis de la patología asociada al estrés oxidativo, fíjense que se escapa y que no se escapa. Hay patología cardiovascular, hay artritis, hay cáncer, hay asma, hay diabetes, hay autismo, hay enfermedad de Alzheimer, hay alteraciones hepáticas, hay alteraciones a nivel de la piel, hay fallo renal, hay la enfermedad del Crohn, la degeneración macular asociada a la edad, que es asociada al estrés oxidativo. Hay hipertensión arterial, hay cuadros bronquiales, hay problemas con el rendimiento deportivo, hay enfisema, hay demencia, hay alteraciones prostáticas, hay alteraciones dramáticas, alteraciones a nivel vasculares, hay envejecimiento patológico y prematuro, hay una serie de fenómenos que son los que nos matan hoy en día. Esto es por lo cual los pacientes no llegan a la consulta hoy en día. Por tanto, es extremadamente importante saber cómo sabemos o cómo debemos aprender a controlar el estrés oxidativo para poder controlar la salud. Luego, el estrés oxidativo es una condición ávida de estudio. Es fundamental no ser tan empírico en este entorno, porque siempre nos estamos prooxidando, ni siempre estamos antioxidados. Esto está en un intento de corrección por nuestro organismo, que sí siempre está en ese intento de corrección. Por tanto, tenemos que ser absolutamente objetivos y profundos en estudiar el estrés oxidativo. Y se puede estudiar, podemos medir malonilaldehído, podemos hacer un EDEL, tenemos hoy herramientas que les vamos a enseñar para que puedan tener en consulta algunas y otras a nivel de laboratorio que les permita estudiar el estrés oxidativo. Yo cuando empecé a estudiar esto lo primero que hice, por supuesto, fue estudiármelo a mí mismo. Pues caramba, qué interesante esto, y yo no tenía idea que estas cosas eran así. Esto es fundamental en el bloqueo o en la génesis y el desarrollo de las enfermedades crónicas que nos azotan hoy. El control nutrigenómico de estrés oxidativo es absolutamente posible. Podemos regular absolutamente la estabilidad de nuestro sistema óxido redox para evitar el envejecimiento patológico y todas estas patologías que están asociadas. Entonces, ¿es fundamental conocer estrés oxidativo? Sí, y es fundamental conocer estrés oxidativo y conocer cómo lo estudio y cómo lo modulo, lo cual tiene relación directa y proporcional con el próximo punto, que es el impacto de los radicales libres, y la apoptosis celular. La apoptosis celular es un fenómeno absolutamente de salvataje celular, un fenómeno en el cual se induce la muerte celular programada en situaciones muy importantes, por ejemplo, los procesos neoplásicos, para evitar de que una célula que se haya descarrilado del ciclo celular se convierta en una célula neoplásica, no hay duda alguna. Entonces, en este nivel es muy importante saber modular en qué punto estamos y cómo lo podemos hacer. El sufrimiento mitocondrial, el envejecimiento, la biogénesis mitocondrial son fenómenos cruciales que hoy podemos manejar. Y hace 10 años atrás, apenas 10 no, 5 años atrás, hablar de biogénesis mitocondrial era casi un reto a la existencia humana. Hoy en día sabemos que tenemos herramientas para mejorar la biogénesis mitocondrial de forma objetiva. Tenemos la coenzima Q10 de toda la vida, pero tenemos una gran pirroquinolona, tenemos una buena melatonina en dosis adecuadas. Entonces se pueden hacer cosas interesantes que entenderemos y que es crucial para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Quédense con esta copla. No hay ningún paciente con fibromialgia real que no tenga sufrimiento mitocondrial. ¿Y cuántos hay? Enormes, una cantidad enorme, una cantidad enorme. No hay paciente con una sensibilidad química múltiple que no tenga sufrimiento mitocondrial. No hay paciente con una astenia psicofísica que no tenga sufrimiento mitocondrial. Por tanto, es amplísimo. No hay paciente que en el campo de las alteraciones neurofuncionales del autismo, hasta el Asperger, que no tenga sufrimiento mitocondrial. No hay paciente que tenga insuficiencia cardíaca que no tenga sufrimiento mitocondrial. Fijaros,
No hay paciente que no tenga una insuficiencia renal que no tenga sufrimiento mitocondrial, una insuficiencia hepática que no tenga sufrimiento mitocondrial. Fijaros cuántas cosas pueden entrar en el saco del diagnóstico clínico teniendo en cuenta el manejo de estos datos. Luego, la isquemia y reperfusión. Este es un fenómeno que está adosado al anterior, pero que es extremadamente importante. ¿Cómo es tan objetivo esta isquemia reperfusión en el paciente que tiene una cardioangioesclerosis, que tiene sus coronarias tapadas, obstruidas y que tiene dolores precordiales, y en el paciente que tiene una fibromialgia igual? Y miren aquí, una vez más, le digo lo bonito que tiene la bioquímica clínica o la medicina ortomolecular. O sea, en un u otro perfil tienes un paciente con una condición bioquímica muy similar. Recordaos que el fenómeno de isquemia induce por sí solo un tema que ya pueden estar aclarando ustedes desde el punto de vista conceptual. Oye, si tengo isquemia, entonces voy a tener menos llegada de oxígeno y de nutrientes. Así es. ¿Y qué pasa con esas células que entran en uso de metabolismo anaeróbico? Ah, amigo, sí. ¿Y qué es lo primero que hace la célula? Lo primero que hace la célula es que el adenosín trifosfato lo convierte en adenosín difosfato. O sea, de ATP en ADP. Luego el adenosín difosfato lo convierte en adenosina. La adenosina la convierte en inosina, inosina en santina, santina en hiposantina. Y en cada punto de esta conversión va liberando grupos fosfatos, que al final de cuentas es energía. Por tanto, es lo que empiezas a degradar la poca energía que le queda para alargar la vida media de la célula. Este es un fenómeno que está absolutamente abolido en los pacientes con fibromialgia. Por eso es que tienen dolores musculares muy jodidos, literalmente. Ellos tienen dificultad de la síntesis de la sustancia P que modula este fenómeno. Y por ende, ellos casi siempre andan más en reperfusión que en isquemia. Pero en isquemia uno de los factores fundamentales que se produce es la producción de radicales libres. Y esto es fundamental porque los radicales libres, como ya dijimos, nos producen estrés oxidativo y daño celular. Señores, pero ¿y qué pasa en reperfusión? Cuando se abren esos poros a nivel vascular y empieza a llegar la sangre y con ello el oxígeno y los nutrientes, que aumenta considerablemente la producción de radicales libres. Entonces la reperfusión salva al tejido para que no muera, no, salva el tejido para que no haya síntomas, no persistan los síntomas que está pasando el paciente, pero hasta cierto punto favorece el daño celular consecuente porque aumenta la producción consecuente de radicales libres. Muy bonito este tema, lo vamos a ver con detalle y la aplicación clínica es absolutamente viable. Esto es lo que pasa en un paciente con fibromialgia, como les dije, y pasa también en un paciente que es un ingestor importante de estatinas y que por ello le induce una rhabdomiólisis a través de este fenómeno de isquemia y reperfusión. Ya andando sobre el punto número 15 y con un valor inconmensurable, entramos en los ácidos grasos, en la membrana celular. Y además de los ácidos grasos como precursores de la respuesta inflamatoria, lo cual es absolutamente importante porque vivimos en un mundo de inflamación. Estamos todos muy proinflamados y bastantes duros de matar somos, que bastante pocas patologías tenemos, o bien, mal digo, realmente es que tenemos muchísimas patologías, pero que hoy en día la epidemiología no lo quiere registrar, así ya será en un futuro como un fenómeno inflamatorio sistémico. Pero lo que sí lo deja claro es la bioquímica, lo que sí lo deja claro es la medicina ultramolecular. La importancia que tiene medir el ratio del ácido araquidónico y eicosapentanoico como base del equilibrio entre los ácidos grasos poliinsaturados de cadena 6, de largas cadenas de la serie N6 y N3. Y de la N6 el malo de la película, que es el araquidónico, y uno de los buenos de la N3, que es el EPA. Esto es fundamental. Y aquí vemos cómo el araquidónico es capaz de inducir un aumento considerable de tromboxano a 2, prostaglandina 2, de prostaglandina 1 de leucotríenos de toda la vía de la 5-lipoxigenasa, y mientras el omega 3 hace todo lo contrario, hace un efecto modulador de todos estos factores que son absolutamente agresivos. Por eso tiene un efecto antiinflamatorio versus el efecto proinflamatorio del ácido araquidónico. La importancia que tiene la elevación de la coenzima de la COX-1 y COX-2, sobre todo la COX-2 y el link que tiene con las patologías neoplásicas. Entonces el cáncer tiene una relación directa y proporcional con el aumento de la liberación considerable de la COX-2 a través del ácido araquidónico, condición muy importante para poder estudiar en profundidad y modularla en nuestros pacientes. Es por ello que una de las herramientas más objetivas en los pacientes con patología neoplásica es el uso de un buen omega 3, entre 5 y 21 gramos, así de amplio lo que se ha visto en mejoría en la respuesta clínica de pacientes nuestros con patologías neoplásicas y estas alteraciones inflamatorias asociadas. Recordaos que la inflamación es la madre del estrés oxidativo y que el estrés oxidativo tiene un target que son las grasas, que
son las proteínas, qué es el ADN y que esto genera enfermedad cardiometabólica, enfermedad neoplásica y también del sistema osteomioarticular, como hemos visto anteriormente. Entonces, esto es un tema absolutamente interesante. Tenemos que empezar a verlo claro y si no lo vemos claro, nuestros pacientes se nos están escapando y se nos están muriendo, sin lugar a dudas. Pero claro, volvemos nuevamente a las enfermedades que nos están matando con más frecuencia, que sí, que parte de ellas tienen que ver con lo que vimos anteriormente, pero que una de las formas de generar ese estrés oxidativo y esa inflamación viene de atrás, viene de la famosa insulinoresistencia que parte a nivel hepático, que se externaliza y se generaliza al exterior, afectando sobre todo a nivel muscular como factor inductor de la inflamación sistémica importantísima. ¿Cómo? Además se externaliza esa resistencia insulínica al tejido graso, aumentando la adipogénesis, la hipertrofia adipositaria, la actividad adipositaria proinflamatoria a través de las adipocitoquinas inflamatorias versus las antiinflamatorias. O sea, aquí las antiinflamatorias se quedan muy reducidas y las inflamatorias se disparan de una forma impresionante. Y esto trae consigo la génesis de enfermedad cardiometabólica, que es un factor, la resistencia insulínica, fundamental en el desarrollo de esta enfermedad, como vemos en esta diapositiva, acelerando el proceso de aterosclerosis y produciendo daños absolutamente viables y estudiables a nivel del endotelio vascular. Y claro, de él queríamos hablar. Si es que es el endotelio vascular el target fundamental, con creces fundamental de toda la patología cardiometabólica. El papel estelar que tiene el óxido nítrico y las endotelinas a nivel de la modulación del endotelio, el papel estelar que tiene el conocer adecuadamente el valor que tienen los niveles y la oxidación del LDL colesterol, el papel estelar que tiene conocer adecuadamente el valor que tienen las HDL captadoras versus no captadoras, el valor estelar que tiene conocer adecuadamente los niveles elevados de triglicéridos, qué nos dicen, qué nos están diciendo y qué podemos esperar de ellos. El valor importantísimo que tiene el endotelio como célula o como capa unicelular, que la vemos aquí muy bien representada en la diapositiva, que es absolutamente vulnerable a los procesos oxidativos e inflamatorios. El papel espectacular que tiene este endotelio a la hora de inflamarse, como genera una endocitosis importante y entrada al LDL colesterol, el papel fundamental que tiene el sistema inmune como precursor de esta respuesta una vez ya creada la oxidación del LDL colesterol de los macrófagos, el papel fundamental que tienen otra serie de factores de riesgo cardiovascular no citados hasta la fecha y que iremos a describir en los cursos como corresponde y que son la causa del 50% de la enfermedad cardiometabólica, porque el 50% tiene que ver con lo que estamos viendo en pantalla de forma aislada. Y señores, es absolutamente urgente, y hay necesidad de conocer y manejar el endotelio, porque cada hombre tiene la edad de sus arterias. Eso es una realidad que nos dijo Thomas Idehan hace muchos años y que sigue siendo y seguirá siendo así. Entonces, le hemos citado 17 medidas absolutamente objetivas de por qué yo necesito saber manejar esto para poder hacer adecuadamente medicina ortomolecular. Y ahora tenéis en tus manos el curso que yo personalmente hubiese querido que me hubieran impartido en nuestros inicios. Como no lo tuve, y esto es una cosa que se ve en la biología, perdón, en la evolución del ser humano, como no lo tuve, yo creo que tengo la necesidad de por lo menos poder conformarlo, poder tener este grupo tan maravilloso que tenemos de trabajo, que a pesar de que no seamos muchos, somos plurifuncionales, que esperamos que el decursar de esta actividad docente a poco andar podamos unir otros colegas que les interese, que tengan pasión por el tema que le hemos tratado hoy en día en esta ponencia y que tengan pasión por averiguar qué pasa un poco más allá. Que no nos quedemos con esa actitud conservadora de que nos quedamos con lo que nos dan de comer, sino que busquemos nosotros la forma de comer literalmente, o sea, entendamos qué pasa más allá, porque una de las cosas más importantes que puede y debe tener el ser humano es que tener criterio propio. Y lo que les puedo decir es que estos tres que están aquí tenemos la búsqueda del criterio propio. Y la búsqueda del criterio propio es quien te la va a dar. Lo que no lo buscas no lo encuentras. Esto es así. Como dice hasta la Biblia, lo que no buscáis no lo encontráis. La unión de la biología molecular, la nutrición ortomolecular y la medicina clínica nos hace un equipo. Y este es el equipo que queremos brindarle ahora en esta tercera edición del curso y de aquí en adelante que seamos parte de un conglomerado de profesionales que les interesa única y exclusivamente profundizar y hacer las cosas mejor. Única y exclusivamente. Lo demás viene de mano.
Si haces las cosas bien, tendrás mejores ingresos. Si haces las cosas bien, podrás disfrutar más de la vida porque estás haciendo lo que te gusta. Si haces las cosas bien, harás algo que es inconmensurable, que es le devolverás salud a quien no la tiene y harás que el que la tiene no la pierda. Y esto es un tema fundamental. Yo os dejo hasta aquí. Creo que he sido, incluso me he pasado un poco en el tiempo para variar, pero es que de esto podríamos estar hablando muchísimo tiempo porque es absolutamente profundo. Entiendo que para algunos de ustedes sea la primera o una de las pocas veces que han oído hablar de medicina en este entorno bioquímico clínico propiamente tal y que hayan visto la claridad entre estos conceptos que parecían absolutamente abstractos y básicos y para qué me hace falta esto y la aplicación clínica que es fundamental. Aquí tenéis el tríptico del curso que empezamos ya, bueno, en buena ley. Esta es una forma de comienzo, en realidad comenzamos el curso el lunes próximo y quedamos abiertos a cualquier duda que tengan en este momento y que podamos evacuarlo o a cualquier otra que tengan el fin de semana pensando en este tema y que nos puedan hacer llegar a través del correo electrónico. Micrófono abierto, la duda que tengan, aquí estamos. Aprovechenme ahora que poca voz